Para muchos creyentes de toda la historia, este capítulo, comenzando con la declaración del versículo 1, es tal vez uno de los capítulos centrales de la Escritura. Este capítulo aplica el Evangelio de forma práctica y nos ofrece una visión realmente poderosa del Evangelio en el que hemos creído. Aquí Pablo lo que hace es aplicar todo lo que ha dicho en el libro de Romanos hasta el capítulo 7. Algunos han dicho que si tuviéramos la obligación de memorizar un solo capítulo de la Biblia, este sería el capítulo que habría que memorizar. Romanos capítulo 8 trata acerca de la absoluta seguridad de la salvación que tenemos en Cristo. Hay otros temas de fondo también que trata el capítulo, como la santificación, como la obra del Espíritu, pero en general trata acerca de la seguridad de los creyentes que tienen de su salvación. Y esta seguridad produce gozo, produce servicio, produce fruto de santificación. Ese es el objetivo del apóstol Pablo. Al verlo de forma general, podemos enumerar 7 razones que nos entrega este capítulo por las que el creyente está absolutamente seguro en Cristo. De los versículos 1 al 4, el creyente está seguro porque ha sido libertado del poder de la condenación. De los versículos 5 al 13, estamos seguros porque Dios ha cambiado nuestra naturaleza y nos ha dado el poder del Espíritu para vivir en santificación. De los versículos 14 al 17, estamos seguros porque Dios nos adoptó como hijos. De los versículos 18 al 25, en Cristo tenemos la seguridad de que alcanzaremos la gloria eterna. En los versículos 26 y 27 tenemos la seguridad de la obra intercesora que el Espíritu Santo hace a nuestro favor mientras oramos. Los versículos 28 al 30 nos señalan que estamos seguros porque Dios nos llamó desde antes de la fundación del mundo según un plan eterno. Es decir, hermanos, nuestra salvación no fue algo accidental, no fue por el azar, fue por un plan de Dios. Y esto es algo que no podemos comprender aquí, pero lo comprenderemos en la eternidad. Y los versículos 31 al 39 estamos seguros porque Dios ha puesto su amor eterno sobre nosotros. Como ya dije, un tema paralelo es la santificación. Y es importante entender la relación que hay entre la seguridad de la salvación con la santificación. Y la relación es esta. Un creyente puede estar absolutamente seguro de su salvación y de su eternidad con Cristo por la obra santificadora que Dios constantemente está haciendo en su vida. En otras palabras, quien está siendo transformado por la verdad debe sentirse humildemente seguro de su eternidad con Dios. También debe entenderlo al revés. Si Dios no está cambiando su vida es porque usted no pertenece a Cristo y necesita rendirse al Señor. El capítulo comienza con una frase poderosa. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. En otras palabras, para quienes han confiado en Cristo para su salvación, la condenación se ha ido para siempre. Y Pablo elabora esta idea en 2 partes de los versículos 1 al 4. En el versículo 1 declara la realidad de la no condenación, permítanme decirlo así. Y en los versículos 2 al 4 explica la razón de la no condenación. Hoy solamente veremos el versículo 1, la realidad de la no condenación. Esta es una declaración tan poderosa que al ser entendida y asumida, trae una experiencia llena de gozo en nuestra relación con Dios. De hecho, Pablo lo expresa así, lo expresa de forma gozosa. Es una verdad que le anima, que le edifica, que lo entusiasma. Él lo dice de esta manera. Esta verdad es lo que abre la puerta para vivir en plenitud los propósitos de Dios para nuestras vidas. Es lo que nos permite vivir en el gozo de la santidad, no en el peso de la santidad, no en la ley de la santidad, sino en el gozo de vivir en obediencia al Señor, en el gozo de vivir
para agradar a Dios, es un gozo. Y eso es lo que se deriva de esta declaración. En relación a la declaración que ya no hay condenación, hay muchos creyentes que pasan toda su vida cristiana sintiéndose miserablemente condenados o sintiéndose cristianos de segunda categoría. Y la razón de esto es porque no hay un entendimiento claro de todos los aspectos del Evangelio y no han experimentado el poder de la verdad que los hace libres del poder del pecado, así como cantamos. Es una verdad muy importante. Por esto es esencial, es importante entender las verdades de todo el libro romano, especialmente lo que dice aquí en el capítulo 8. La realidad de la no condenación, hermanos, es el corazón del Evangelio. Y antes de considerar las partes que componen este versículo, tengo que aclarar lo que Pablo no quiso decir con esta declaración. Porque hay muchas ideas equivocadas que nacen de esta frase cuando se aísla del contexto. Cuando Pablo dice que ya no hay condenación, no quiso decir que el pecado de los creyentes ya no es una cuestión tan seria para Dios. Muchos toman esta declaración como que Dios ya ahora tiene más tolerancia con el pecado de los creyentes. Que Dios pasa por alto el pecado del creyente porque a Dios le importa solamente la fe del creyente. Es como si Dios estuviera satisfecho solo porque se cree en Él. Pero hermanos, la verdad es que el pecado es algo serio. Y si un creyente peca, Dios tratará con su pecado. Lo va a disciplinar para que se arrepienta, para que confiese su pecado, para que se aparte de su pecado. Hebreos 12:6 dice: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. La realidad de la no condenación aquí, en este caso, se establece en la diferencia de cómo Dios trata el pecado del creyente. Dios no trata el pecado del creyente como lo trata con un incrédulo. Hay dos formas aquí. Dios trata el pecado de los incrédulos como un juez que condena. Pero Dios trata el pecado de los creyentes como un padre que ama profundamente a sus hijos. Y Él desea que sus hijos caminen en rectitud, que caminen en perseverancia para que reciban la herencia que el Señor les ha prometido. Hermano, es fundamental que usted entienda que Dios trata su pecado a través de las circunstancias y de lo que producen esas circunstancias a su corazón. Es muy importante que usted entienda eso. Si usted no tiene gozo en el Señor, si usted no está creciendo en fe, si siempre está aplastado por las circunstancias, usted debe considerar que eso es una disciplina de Dios para su vida. Él quiere tratar con pecados y actitudes específicas de su carácter. Usted va a experimentar gozo y crecimiento en Cristo si responde con humildad, con obediencia, con sujeción a su palabra en medio de esas circunstancias que Dios trae a su vida para disciplinarlo, para ayudarle como un padre que ama. Otra cosa más. Cuando Pablo dice que ya no hay condenación, no quiere decir que la santificación sea una opción que cada creyente puede tomar o no. Muchos toman la declaración de que ya no hay condenación como una promesa que no implica mayor esfuerzo que la fe. Creer es suficiente y con eso se gana el cielo. Usted debe saber que la santidad o la santificación es la meta de cada creyente. Es el propósito específico de Dios para usted en su vida presente. El esfuerzo por vivir en santidad no es opcional, hermanos. Es la dirección de su vida. Hebreos 12:14 dice: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El resto del capítulo 8 de Romanos nos va a hablar acerca de esto y lo va a dejar absolutamente claro. Y una última cosa.
Cuando Pablo dice que ya no hay condenación, no significa que no seremos juzgados por Dios al final de nuestra vida. En 2 Corintios 5:10 dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Todos los creyentes seremos juzgados y evaluados por Dios por cómo vivimos la vida nueva que el Señor nos dio, por cómo vivimos su gracia, por cómo vivimos en respuesta al don que Dios nos dio a través de Cristo. Y recuerde que Dios nos salvó no para vivir para nosotros mismos o para que Dios satisfaga nuestros deseos terrenales. Dios nos salvó para que muriendo a nosotros mismos vivamos para agradar a Dios en todo lo que hacemos. De eso se trata la vida cristiana. En consideración de esto, debemos pensar, ¿qué pasa con el creyente ocioso? ¿Qué pasa con el creyente que no se esfuerza por mantener una comunión estrecha con el Señor? ¿Qué pasa con aquel que no se esfuerza por obedecer a Dios en su palabra en todos los aspectos de su vida? ¿Qué pasa con él? El día en que esté ante el tribunal de Cristo, si no edificó bien su vida, la vida nueva que el Señor le dio, 1 Corintios 3 dice que sufrirá pérdida. Es lo único que dice, sufrirá pérdida. No significa que perderá su salvación, pero significa que algo perderá en la eternidad. Cuando sea juzgado por Dios, algo va a perder. Y esto es algo que usted debe evitar. Sin embargo, debo añadir algo respecto a esto. Vivir en el límite del esfuerzo por la santidad y la obediencia es peligroso. Vivir en el límite. Y me refiero a cuando alguien hace lo mínimo por su relación con Dios. Eso es muy peligroso. Si usted vive así, usted podría estar engañado y vivir toda la vida creyendo que al final de su vida Dios lo va a aceptar en su reino. Pero podría encontrarse al regreso del Señor y tal vez usted diciéndole, Señor, Señor, y Él les va a responder, jamás los conocí. Por eso usted debe asegurarse que está viviendo para Dios, obedeciendo a Dios en todos los aspectos de su vida. Porque, como vuelvo a decir, vivir en el límite o haciendo lo mínimo es peligroso. Habiendo dicho todas estas cosas, ahora veremos lo que significa la frase que ya no hay condenación. Primero la vamos a ver de forma general y luego vamos a ver las partes que componen el texto. Para entender en profundidad la gloriosa declaración del verso 1, quiero hacer la pregunta al revés. ¿Qué significa que sí estemos condenados? Nadie va a poder apreciar la verdad y la realidad de la declaración del verso 1 sin pensar lo contrario. Y esta frase está en el contexto de toda la carta y Pablo ya ha descrito lo que significa estar en condenación, especialmente en los primeros capítulos del libro romano, de los capítulos 1 al 3. Veamos un solo texto específico y luego lo explico. Romanos 3:19 dice así: ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Sin entrar en los detalles del contexto de ese versículo, lo que Pablo quiere decir es que todo el mundo, todos los seres humanos están bajo una ley. Esa ley es la ley de Dios. Todos están bajo una ley. No importa la raza, no importa su condición social, no importa si cree o no cree en Dios. Todos están bajo una ley, la ley divina. Es una ley que tienen la obligación de cumplir. Pero por causa de la naturaleza pecaminosa del ser humano,
Ningún hombre puede cumplir la ley de Dios y tampoco tiene la capacidad de poder cumplirla. Entonces, ¿qué hace esa ley? Esa ley pesa sobre todos los seres humanos y aplica una sola sentencia, que ante Dios todos los seres humanos son culpables. Por eso el capítulo 3:10, un poco más arriba, dice: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto significa que sin Cristo todos, absolutamente todos los seres humanos están condenados delante de Dios. Es decir, que delante del tribunal divino, que delante del trono de Dios, toda persona ya ha sido declarada culpable por violar la ley de Dios. Escúcheme bien, la decisión ya fue tomada. No es una decisión que Dios va a tomar en el futuro cuando todos los seres humanos estén delante de Él y ahí tome la decisión. Ya la decisión fue tomada. Todos ya han recibido la sentencia y todos están en espera nada más que de la ejecución de esa sentencia. Y esto ocurrirá cuando mueran o cuando Cristo venga. Si alguien está aquí y no tiene conciencia de haberse arrepentido de sus pecados, si nunca se ha rendido a Cristo, si no tiene una inclinación en su corazón por obedecer lo que Él manda, entonces lo crea o no lo crea, lo sienta o no lo sienta, usted ya está condenado por Dios. Esa es la forma en que Dios lo ve. Usted es una persona que camina lentamente y se acerca cada vez más a su sentencia final ya declarada. El pago por quebrantar la ley de Dios, por rebelarse contra su Creador, por rebelarse contra el Rey del universo, es el sufrimiento eterno. Y que Jesús lo dijo muy claramente, que su nombre es el infierno eterno. En resumen, todos nosotros, sin Cristo, estamos condenados por 3 razones específicas. En primer lugar, estamos condenados porque esa es la culpa que heredamos de Adán. Adán es nuestro representante y es un perfecto representante de todos nosotros, porque lo que él hizo, todos nosotros, sin excepción, es lo que habríamos hecho. Nadie puede decir, yo lo habría hecho diferente. Por eso el Señor nos condena en Adán, porque todos habríamos respondido de la misma manera. ¿Cómo habríamos respondido? Con desobediencia, como Él lo hizo. Por lo tanto, toda la humanidad está condenada en Adán. En segundo lugar, estamos condenados por la naturaleza pecaminosa que recibimos de forma natural a través de nuestros padres. Esto es algo sencillo, nacimos pecadores. David lo tenía muy claro cuando él escribió el Salmo 51, ahí en el verso 5 dice: yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Hermano, nuestra naturaleza en sí misma es digna de condenación porque es ofensiva hacia Dios. Porque nacimos con la tendencia hacia la rebelión, hacia el egoísmo, hacia la desobediencia, hacia la autosuficiencia. Nacimos así. Y aún lo bueno que podamos hacer en esta vida, aún lo bueno que cualquier persona haga en esta vida, está contaminado por el pecado. Y en tercer lugar, estamos condenados por nuestro propio pecado. Todos los hombres y mujeres pecan, ya sea en sus pensamientos, en sus actitudes, en sus palabras o en sus acciones. El hombre peca y no puede parar de pecar. Por esa causa estamos todos condenados. Este es el contexto de la afirmación de Romanos 8:1.
Consideré toda la verdad que he dicho respecto a nuestra condenación. Ahora piense, por favor, piense en la asombrosa declaración de Romanos 8:1. Por tanto, ahora no hay condenación. La justa e inevitable condenación ha sido revocada para todos aquellos que están en Cristo Jesús. Este es el corazón de la eficacia del Evangelio, que pecadores injustos, pecadores rebeldes, pecadores muertos, pecadores ensimismados reciban un estatus que jamás podrán ganar por sus propias fuerzas o por sus propios méritos. ¿Cuál es este estatus? Es ser vistos como justos delante de los ojos de Dios. Esto es lo que implica esta declaración de que ya no hay condenación, de que Dios nos ve justos sabiendo que no lo somos. Ahora veamos 3 ideas claves del versículo 1. En primer lugar, la ausencia de condenación se experimenta con una comprensión clara del Evangelio. En primer lugar, hermanos, saber que no estamos condenados por Dios trae verdadero gozo y es el fundamento de nuestra relación con Dios, una relación fructífera, una relación creciente con Dios. Pero ese es el resultado, esa es la conclusión, ese es el efecto de lo que Dios hizo en nosotros, o más bien dicho, de lo que comprendemos que Dios hizo en nosotros. Y el verso 1 comienza con estas palabras, por tanto. En otra versión dice, por consiguiente. Y este por tanto significa entonces o como resultado de lo anterior. La pregunta es, ¿qué es lo anterior que Pablo tiene en mente que produce el glorioso resultado de la no condenación? ¿Qué es lo que tiene en mente? No es necesariamente lo que dice al final del capítulo 7 o incluso todo lo que dice el capítulo 7. No hay una conexión lógica entre lo que acaba de decir en el capítulo 7 con la realidad de la no condenación. Y quiero que me sigan este argumento. Del capítulo 1 y hasta la mitad del capítulo 3, Pablo explica que todos los seres humanos están bajo pecado. Lo dice en el capítulo 1 y 2. Los que son abiertamente idólatras o inmorales, o los que se creen moralmente buenos, o incluso los que son religiosos. Todos, dice, están bajo pecado, todos están condenados, porque ninguno puede cambiar por algún mérito propio esa condición de pecador. En el capítulo 3, versículo 9 dice, ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Paganos o religiosos, todos están bajo pecado. Luego desde el capítulo 3, verso 19 y hasta el capítulo 5, verso 20, Pablo explica la gloriosa justificación que han recibido aquellos que han rendido sus vidas a Cristo. Note usted lo que dice el capítulo 5, verso 18, y me gustaría que me acompañara a ese versículo, 5:18. Dice así, así pues, tal como por una transgresión resultó, ¿qué cosa? La condenación a todos los hombres. Así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces el por lo tanto del versículo 1 del capítulo 8 está conectado con el final del capítulo 5. Los capítulos 6 y 7 son un paréntesis que Pablo hace para responder algunas preguntas y para aclarar que los que han sido justificados por Dios no pueden seguir pecando. Y luego en el capítulo 8 continúa el argumento que tenía en el capítulo 5 hablando de la ausencia de condenación para aquellos que han creído en Cristo. Entonces, como digo, este es el argumento lógico de esta expresión de victoria en el capítulo 8, es por nuestra justificación. Entonces lo podríamos decir de esta manera, para todo aquel que es justificado por Dios ya no hay condenación. Ahora, ¿qué es la justificación? Es el cambio que Dios hace de nuestro estatus legal que tenemos delante de Él. Es decir,
es el acto que Dios hace en cambiar nuestra situación legal. Es cambiar de ser culpables a ser vistos como justos delante de sus ojos. Fíjese en eso. No pasamos de ser culpables a ser simplemente inocentes. Pasamos de ser culpables a ser vistos como justos ante los ojos de Dios. La pregunta que responde la justificación es esta: ¿cómo un ser humano injusto e imposibilitado de ser justo puede llegar a ser justo delante de Dios? ¿Cómo puede ser eso? Y quiero aclarar que el gran problema que aborda el Evangelio no es cómo puedo llegar a ser feliz. Esa no es la pregunta que responde el Evangelio. La pregunta es: ¿cómo puedo estar bien delante de un Dios santo en la condición inaceptable en la que me encuentro delante de ese Dios santo? ¿Cómo puedo ser aceptable delante de sus ojos? Este es el problema que aborda el Evangelio. La gente cree que por sus propios méritos podría llegar a ser aceptable delante de Dios, porque piensan que Dios exige muy poco, porque Dios es demasiado bueno. Es tan bueno que Él acepta a todos por igual. Entonces muchos creen que basta con ser sincero en su fe y con eso están bien delante de Dios. O que algunos hacen suficientes obras buenas para compensar las obras malas. Pero estas cosas no nos hacen justos delante de Dios. Porque nuestra naturaleza es injusta, nuestras obras están contaminadas por el pecado. Por eso no son aceptables delante del Señor. Creo que Isaías lo dice muy bien, el libro de Isaías, hablando de esto. Isaías 64:5. Dice: todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Por eso que Romanos capítulo 1 y capítulo 2 dice que la ira de Dios está por sobre todo ser humano. Es por causa de su pecado. Es por causa de su naturaleza idólatra. Y esta naturaleza idólatra es un problema de todos los seres humanos, incluidos usted y yo, todos. Porque todos en rebelión contra Dios prefieren amar, servir o complacer otra cosa, pero no a Dios. Aman y se sirven a sí mismos, a su propia vida, a su propio placer, a sus propios gustos, a su propio dinero, a sus propias ideas, a su familia, a sus preferencias. Hacen un Dios de algo que les complazca, porque ese Dios no pide mucho. Entonces todos sirven a ese Dios que no les exige nada. Y otra manera en que se manifiesta el corazón idólatra es cuando una persona utiliza a Dios como un ídolo, pensando en que si complazco a Dios con algo bueno, entonces Él tiene la obligación de concederme lo que yo quiero. Por eso Pablo concluye que todos los seres humanos, sin excepción, están justamente bajo la ira de Dios, porque no se rinden delante de Dios como deberían hacerlo. Entonces, todavía continúa la pregunta: ¿cómo es que podemos llegar a ser justos ante los ojos de Dios? Cuando una persona escucha el mensaje del Evangelio, lo que debería entender, después de escucharlo, es la gravedad de su situación delante de Dios. ¿Y cuál es esa situación? Que es un pecador condenado. Tal vez nunca lo pensó, nunca lo entendió, pero eso solo se puede entender a la luz del mensaje del Evangelio, porque el mensaje del Evangelio, eso es lo que proclama. Primero, nuestra condición delante de Dios. Está condenado. Pero a través del mismo Evangelio, si puede ver con esperanza y fe hacia la cruz, y se arrepiente y confiesa sus pecados y se dispone a abandonar todos sus pecados, entonces Dios lo que hace es perdonar todos sus pecados y en ese momento hacerlo justo delante de sus ojos.
pero debemos entender cuál es el costo de esa justificación. Para que usted pueda ser declarado justo, debe haber un pago por sus pecados. Debe haber un juicio. La justificación no se trata simplemente de la buena voluntad de Dios, decir, bueno, te perdono o te hago justo. La justicia perfecta de Dios, porque Dios es un juez justo, y esa justicia demanda que haya un castigo por el pecado, que haya un juicio justo por el pecado. Pero, hermanos, Dios sabiendo que ningún ser humano va a poder pagar por sus propios pecados, ¿qué podemos ofrecer? ¿Qué podemos ofrecer a cambio del perdón? ¿Qué podemos ofrecer a cambio de ser aceptado ante los ojos de Dios? Aquí es donde tenemos que observar la grandeza del Evangelio y la grandeza del plan de Dios. Dios, sabiendo nuestra condición, envía a su Hijo perfecto, a su Hijo justo. Lo hace nacer como un ser humano igual que nosotros, y Él vive una vida perfecta y justa ante los ojos de Dios. Y por ser Él un ser humano perfecto y justo, entonces Dios mismo lo ofrece en la cruz del Calvario a cambio del perdón y la liberación de nuestros pecados. Él muere en sustitución por aquellos que creerán en Él. Él muere en sustitución por aquellos que no pueden jamás cambiar su condición. ¿Dónde se realiza la justificación? Cuando usted arrepentido cree en la obra de Cristo. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios atribuye sus pecados a Cristo. Es decir, Dios castiga sus pecados en Cristo. Dios condena a Cristo por sus pecados. Y no solo eso, hay un intercambio aquí. Dios castiga en Cristo nuestros pecados, y para que podamos ser vistos como justos delante de Él, nos atribuye la justicia perfecta a nosotros. Para que podamos ser vistos como justos delante de Dios, somos justos porque estamos cubiertos de su justicia. Nada aportamos nosotros. No hay ningún mérito en nosotros. Sencillamente Él nos viste con su justicia, y de esa manera vamos a poder vivir todo el resto de nuestra vida. La justificación la recibimos cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Hermanos, el Evangelio no se trata de nosotros. El Evangelio se trata de la gloria del Señor, de su plan eterno, de lo que Él hizo a nuestro favor. Lo único que nosotros podemos hacer es rendirnos y doblar nuestras rodillas y adorar la grandeza del plan que Dios hizo a nuestro favor. En segundo lugar, hermanos, el estado de sin condenación comienza cuando conocimos a Cristo o cuando nos rendimos a Cristo, y se mantiene por toda la eternidad. La palabra ahora de la frase es muy importante. El texto dice, por tanto, ahora no hay condenación. Esto marca un comienzo. Esto es lo que somos después de habernos rendido a Cristo. Romanos 5:9 dice, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. El ahora es lo que marca su vida. Esta es la posición espiritual en la que usted se encuentra ahora y tendrá para siempre después de que conoció a Cristo. Entonces usted debe considerar que en un momento de la historia de Dios, Dios cambió su situación legal en el cielo, en el tribunal del cielo. Hubo una reversión completa de su estado en el cielo. Antes estaba en absoluta condenación, y si ha creído en Cristo ahora está en absoluta justificación. Ya no hay más condenación. Entonces debemos notar esto, que hay solo dos estados legales en que una persona puede estar delante de Dios. O está justificado o está condenado. Pero todos debemos partir de la base que nacimos bajo un estado, el estado de la condenación. No hay una posición intermedia entre ambos. No hay alguien que sea neutral respecto a Dios. O está en condenación
o está en justificación. Esta realidad es lo que hace absolutamente necesaria la predicación del Evangelio de la salvación, porque el Evangelio responde a esta pregunta: ¿por qué los seres humanos necesitan salvación? ¿Por qué los seres humanos necesitan salvación? Porque están todos condenados. Por eso es tan importante la explicación clara del Evangelio. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación. Pero la justificación no solo nos deja libres de la condenación del juez. La justificación también cambia radicalmente nuestra relación con el juez, nuestra relación con el Dios eterno, nuestra relación con el creador de todas las cosas. Cuando Dios le declara a usted justo por los méritos de Cristo, no simplemente usted queda libre de los cargos que había en su contra. El juez no solo lo libera, sino que después del juicio, el juez se baja de su estrado, va donde usted está en el estrado de ser culpable, lo toma de la mano, lo lleva a su casa y este juez le dice: desde ahora serás mi hijo para siempre y todo lo que tengo te pertenece. Jesús dijo esto muy claro ahí en Juan capítulo 5, verso 4. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Hermanos, si el juez del universo es quien nos justifica, ¿quién puede declarar lo contrario? ¿Quién puede decir algo en contra nuestra? ¿Quién puede revertir esta justificación? ¿Qué hombre? ¿Qué demonio? ¿Qué ser angelical? ¿Quién puede revertir esto? Porque hemos sido hechos justos ante los ojos de Dios. Por eso que Pablo declara más adelante en el capítulo 8, en el verso 31, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y el verso 33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Bendito sea el Señor, hermano. Por último, el texto es claro en identificar a los que están sin condenación. Dice: para los que están en Cristo Jesús. Y se refiere a todos los creyentes, no a un grupo de creyentes, a todos los que han confiado en Cristo para su salvación. Y antes de considerar lo que significa estar en Cristo, necesito aclarar la otra frase que aparece aquí en la Biblia: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aunque esta frase aparece en la Nueva Biblia de las Américas, y si usted se fija hay una nota al pie de página de su Biblia, si tiene la Biblia de las Américas, y dice que según estudios de la crítica textual, esta frase no aparece en el original, solo aparece al final del versículo 4. Por eso en la NBI o en la Nueva Traducción Viviente la omiten. Y aunque este añadido no cambia la declaración, podría llegar a malentenderse de que la posición de no condenación dependería de nosotros, de nuestra responsabilidad de andar en el Espíritu. Pero no es lo que Pablo quiere explicar. Aquí no hay una condición. Pablo quiere explicar que nuestra seguridad de nuestro estado legal delante de Dios no depende de nosotros, depende de nuestra posición en Cristo. Por eso él termina con esta frase. Y estar en Cristo, según el capítulo 5 del libro de Romanos, es vivir bajo la representación de Cristo. Cristo nos representa delante del Padre. Desde que nacimos, hermanos, fuimos representados por Adán y recibimos todos los perjuicios de su representación. ¿Qué recibimos de Adán, hermano? El pecado, el fracaso, la desobediencia, la rebelión contra Dios. Pero una vez que somos justificados, pasamos de estar en Adán a estar en Cristo. ¿Y qué significa eso? Que significa que recibimos todos los beneficios
de nuestro representante. Recibimos su justicia, recibimos su vida perfecta, recibimos su muerte sustituta. Él nos representa en la cruz, muriendo en nuestro lugar. Él nos representa ante el Padre, sufriendo el veredicto de nuestra condena. Y Él nos representará para siempre como nuestro eterno intercesor. Hermanos, nuestra salvación depende de nuestra unión con Cristo. Él nos representará para siempre. Por eso que Colosenses 3:3 dice, fíjese bien lo que dice, porque ustedes han muerto, dice, eso significa morir al pecado. Y luego la otra frase dice, y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y luego añade, cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Cuando nosotros nos rendimos al Señor, Cristo pasa a ser nuestro representante para siempre. Estamos tan unidos a Él que Él nos representará por toda la eternidad. Estaremos justificados por toda la eternidad. Porque de otra manera no podríamos estar delante del Señor. No podríamos vivir en la eternidad. Porque ninguno de nosotros puede pagar la deuda que teníamos delante del Padre. Por eso necesitamos la representación de este Jesucristo, que al estar unidos a Él, vivimos en unión al Padre por toda la eternidad. Y porque estamos en Cristo, hermanos, tenemos absoluta seguridad en Él. Romanos 8:39 dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto significa, hermanos, que el veredicto jamás cambiará. Nunca pasamos de ser justificados otra vez para estar en condenación. Fuimos justificados una vez y para siempre, porque estaremos toda la eternidad representados por Cristo. Nada nos separará de Él. Y estamos unidos a Él porque el Padre nos amó a través de Cristo. Dio la vida del Hijo para darnos bendición a nosotros porque nos amó. Nos ama y nos seguirá amando por toda la eternidad. Nada nos separará de su amor. El capítulo 8 de Romanos abre con esta declaración de que ya no hay condenación y termina el capítulo 8 de Romanos con esta declaración de que jamás habrá separación. Hermanos, en conclusión, ¿cómo respondemos ante esta verdad? En primer lugar, si hay alguien aquí que no ha rendido su vida al Señor, debe hacerlo hoy. Debe pedir perdón al Señor, debe pedir misericordia, porque por causa de sus pecados está condenado ante los ojos de Dios. Y si usted se rinde, si usted se arrepiente, entonces recibirá la gracia, recibirá el perdón, recibirá la justicia. Pero esto es algo que usted debe pedir. Usted es el que se rinde, usted es el que dobla sus rodillas, usted es el que le habla al Padre y pide misericordia y pide justicia en completa conciencia de quién es. ¿Cómo respondemos nosotros los que creemos ante esta asombrosa verdad? Con rendición total, con adoración, con obediencia, con santidad, con el único deseo de conocer y agradar a Dios por toda la eternidad. Lo que Dios nos ha dado es más grande que nuestra conciencia de comprensión de lo que Dios nos ha dado. El plan es de Dios, la obra es de Dios, la iniciativa es de Dios. Todo con el fin de que nosotros podamos ser parte de su reino, de la buena voluntad que Dios tuvo con nosotros, siendo pecadores, siendo condenados, siendo injustos ante sus ojos. Dios tuvo misericordia de nuestras vidas y se reveló a nosotros. Nuestra meta, por causa de la gracia que hemos recibido, hermanos, debe ser como lo expresa el apóstol Pablo ahí en Filipenses 3:8. Donde dice, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor.
Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Bendito sea el Señor. Los que creemos en Cristo estamos cubiertos de su justicia y debemos vivir en base a esa realidad, en conciencia de una justicia que no es nuestra, una justicia que nos fue dada. Y en base a esa justicia, hermanos, poner nuestros ojos en Cristo, y lo único que desear en la vida es honrarlo a Él por lo que Él nos ha dado. Amén. Pongámonos en pie, hermanos, vamos a orar.